El hijo del millonario perdía peso a diario hasta que la niñera descubrió la impactante verdad. El sol apenas comenzaba a despuntar sobre la tranquila zona residencial cuando un silencio sepulcral inundó la casa de los Sullivan. Isen Sullivan, fundador de una exitosa empresa tecnológica, permanecía inmóvil en su despacho. Sobre su escritorio descansaba una fotografía enmarcada de su difunta esposa, Claire, la mujer que perdió el día que dio a luz a su hijo, Alex. Habían transcurrido 2 meses desde aquel día, y Isen no había vuelto a mirar a su hijo a los ojos ni una sola vez. Se había sumergido en el trabajo, intentando ahogar su dolor. Todo lo relacionado con el bebé lo gestionaba su madre, Margaret Sullivan. Aquella mañana, un leve sonido proveniente de la cocina rompió el silencio. El ruido de los armarios, seguido de una voz temblorosa, casi un sollozo. Isen frunció el ceño y se puso de pie. Nunca antes había oído llorar en la planta baja. Al entrar en la cocina, la escena que se presentó ante él lo paralizó. Una joven, Emily Rivera, la nueva niñera que empezaba esa misma mañana, sostenía al pequeño Alex en brazos, temblando, aterrorizada. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban incontrolablemente. La piel de Alex se pegaba a sus huesitos, sus ojos hundidos, su respiración superficial. Un fantasma de vida. Dios mío, susurró Isen, dando un paso al frente. ¿Qué le pasó a mi hijo? La voz de Emily temblaba, con los ojos llenos de lágrimas. Señor Sullivan, acabo de llegar esta mañana. Lo encontré así en su cuna. Apenas tiene fuerzas para llorar. Intenté darle fórmula, pero ni siquiera puede tragar. Isen retrocedió tambaleándose, con el rostro pálido como la muerte. Durante 2 meses, apenas había salido de su oficina. Creía que su madre lo tenía todo bajo control, pero ahora su único hijo yacía inerte en brazos de una desconocida. Apenas con vida. Esto no puede estar pasando, murmuró con la voz quebrada. ¿Dónde está mi madre? Una voz familiar respondió a sus espaldas. Isen, ¿qué está pasando? Margaret Sullivan apareció con su bata, fingiendo confusión. Pero por una fracción de segundo, el pánico brilló en sus ojos antes de ocultarlo con calma. Dios mío, me has dado un susto de muerte. ¿Qué es todo este ruido? Isen se giró, temblando de rabia y miedo. Mira, mamá, mira lo que le está pasando a mi hijo. Los ojos de Margaret se movieron rápidamente entre Alex y Emily. Durante un largo segundo, nadie habló. Entonces, su voz, firme, demasiado firme, rompió el silencio. Menos mal que bajaste, Isen. Vi a la niñera sacudiendo al bebé. Por eso llora tanto. Los ojos de Emily se abrieron de par en par. No lo estaba sacudiendo. Intentaba despertarlo. No respiraba bien. El ambiente en la cocina se volvió denso. La mirada de Isen se movió entre las 2 mujeres, su respetada madre y una joven aterrorizada que luchaba por la vida del bebé. No sabía a quién creer. Pero una cosa estaba clara. Si no actuaba ahora, Alex podría no sobrevivir. Isen inhaló profundamente, con la voz temblorosa. Llamo al médico ahora mismo. Llamo al médico ahora mismo. Alzó a Alex en brazos. El bebé parecía ingrávido, terriblemente ligero, como de papel. Dios mío, susurró Isen, con el corazón destrozado. ¿Cuánto tiempo lleva mi hijo así, sin comer? Isen se quedó paralizado, sosteniendo a su hijo en brazos. El cuerpo de Alex parecía ingrávido, su cabeza colgando hacia atrás, flácida como si la vida se le hubiera escapado. Miró a Emily, la joven jadeando, con los ojos llenos de lágrimas. Se aferraba al borde de la mesa, intentando no desplomarse. Lo intenté. Solo intentaba ayudar, susurró ella, con la voz temblorosa a punto de quebrarse. Margaret se acercó, fingiendo preocupación. ¿No lo ves? Está fingiendo. He estado en casa toda la mañana. Bajé a buscar un vaso de agua y la vi sacudiendo al bebé. Por eso Alex está tan agotado.
Emily se giró bruscamente, con furia en los ojos. No es cierto. Ya estaba así cuando llegué. Encontré 3 biberones llenos de leche de fórmula en la basura. Ni siquiera podía levantar los brazos, mucho menos llorar. Por favor, créeme, se burló Margaret. Solo intenta encubrir lo que hizo. Las chicas como ella. Son todas iguales, sin importar de dónde vengan. Ethan miró de su madre a Emily. Una era la mujer que lo había criado, la que siempre había estado ahí. La otra, una desconocida a la que había conocido esa misma mañana. Pero eran esas manos temblorosas, esa voz desesperada. Eran lo único que mantenía a su hijo con vida en ese momento. Nada se removió en el interior de Ethan. Ni la lógica de un hombre de negocios. Ni el instinto de un padre. Volvió a mirar a Alex. El bebé no lloraba. Ni se movía. Simplemente yacía allí, demasiado débil para reaccionar. Esto no está bien, murmuró Ethan. Miró a Emily. ¿Tienes coche? Emily negó con la cabeza. Vine caminando. De acuerdo, dijo Ethan, abrazando a su hijo con más fuerza. Voy a llevar a Alex al médico y vienes conmigo. Margaret se movió rápidamente, alarmada. Ethan, no es necesario. Los bebés se cansan a veces. Eso es todo. Dale un poco de leche y déjalo descansar. Ethan retrocedió, con la mirada fría. No, mamá, mi hijo no está cansado. Se está muriendo de hambre. Y si espero más, podría perderlo. Se volvió hacia Emily, con la voz más firme. Vámonos. La tensión se palpaba en el aire de la casa. Margaret se quedó paralizada, con los puños apretados a los costados. Ethan salió de la cocina con Alex en brazos. Emily lo siguió sin mirar atrás. Margaret los observó, con el rostro ensombrecido. La situación se le había ido de las manos. La sala de urgencias resplandecía bajo una luz blanca intensa, y el olor a desinfectante era denso. Ethan permaneció sentado, rígido, en una silla, con los puños apretados y la mirada fija en la puerta cerrada. Dentro, el doctor James Carter, el pediatra de la familia, examinaba al pequeño Alex. Emily permanecía en silencio cerca, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Nunca había visto a un niño tan débil, con la piel pálida, el pulso débil, su cuerpecito aferrándose a la vida a duras penas. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió. El doctor Carter salió con expresión grave. Ethan, comenzó en voz baja. El estado de Alex es grave. Sufre desnutrición aguda. Ha perdido casi la mitad del peso corporal esperado para un bebé de 2 meses. Ethan se quedó paralizado. ¿Desnutrición? Eso es imposible. ¿En mi casa no me falta de nada? ¿Mi hijo? ¿Cómo pudo pasar esto? El doctor Carter no lo regañó, pero sus ojos reflejaban una profunda tristeza. No se trata de pobreza, Ethan. Se trata de negligencia. El bebé no ha sido alimentado correctamente. Margaret entró justo en ese momento, con el rostro reflejando una fingida sorpresa. Dios mío, ¿cómo es posible? Le daba de comer todos los días. Quizás solo sea débil, como lo era su madre. La mirada del doctor Carter se endureció. No, señora Sullivan. Los bebés no pierden la mitad de su peso solo por estar débiles. Esto es una negligencia grave. La habitación quedó en un silencio sepulcral. El mundo de Ethan se desdibujó en el silencio. Miró a través del cristal a Alex, que yacía dentro de la incubadora, con tubos de suero conectados a sus frágiles brazos. Dios mío, susurró. Hijo mío, ¿qué he hecho? Emily le tomó la mano con delicadeza. No lo sabías. No es tu culpa, pero Alex necesita que estés aquí ahora mismo. Ethan la miró, con los ojos enrojecidos por la culpa. Gracias, Emily. La voz del doctor Carter rompió el silencio de nuevo. Lo he ingresado en cuidados intensivos. Se recuperará si actuamos rápido.
Pero necesito saber. ¿Quién ha sido el cuidador principal del bebé estos 2 últimos meses? Margaret vaciló, mordiéndose el labio. Yo. Entonces tendrá que responder a algunas preguntas, dijo el doctor Carter con frialdad. Porque esto no es solo una cuestión médica. Es una cuestión de responsabilidad humana. Margaret bajó la cabeza. Eason permaneció inmóvil, con el corazón apesadumbrado por la culpa y la sospecha. Por primera vez, empezó a dudar de su propia madre. Habían pasado 3 días desde que Alex ingresó en el hospital. Eason apenas salía del edificio, pero no estaba al lado de Alex tan a menudo como Emily. Emily rara vez se separaba del bebé, desde la primera vía intravenosa hasta cada cambio de pañal, cada siesta y cada suave susurro al oído. Aunque no tenía hijos, cuidaba de Alex como una verdadera madre. Lo realmente extraño era que Alex solo se calmaba cuando Emily estaba cerca. Cada vez que una enfermera lo llevaba para bañarlo o revisarlo, lloraba desconsoladamente, incluso estando agotado. Pero en cuanto Emily lo cogía en brazos, su ritmo cardíaco se estabilizaba. Eason permanecía detrás del cristal, observando cómo se desarrollaba todo. Emily estaba sentada en la habitación, acunando a Alex contra su pecho. Le susurró suavemente: «Eres fuerte, Alex. Sé que estás luchando. No estás solo. Estoy aquí». Eason escuchó cada palabra. Se le encogió el corazón. Había abandonado a su hijo durante demasiado tiempo. Y, sin embargo, esta desconocida, a quien conocía desde hacía menos de 3 días, hacía que su hijo se sintiera más seguro que nadie. En ese momento, la doctora Carter se acercó. «Está mejor», dijo la doctora. «Todavía débil, pero responde bien». Eason asintió, pero sus ojos seguían fijos en Emily y Alex. «¿Por qué? ¿Por qué está tan apegado a ella?» La doctora Carter esbozó una dulce sonrisa. Los recién nacidos reconocen voces, latidos, olores, y sobre todo, perciben el afecto genuino. Esa joven no solo está haciendo su trabajo. De verdad se preocupa. Eason permaneció en silencio durante un largo rato. Nunca se había imaginado aprendiendo a ser padre de una joven a la que apenas conocía. Cuando Emily salió de la habitación y vio a Eason allí de pie, le dedicó una dulce sonrisa. Se acaba de dormir. Su primera siesta tranquila en 3 días. Eason la miró con voz sincera. «Gracias, Emily, no solo por cuidar de Alex, sino por hacer lo que yo no podía afrontar». Ella lo miró con ojos llenos de una bondad silenciosa. «Todavía tienes tiempo, pero necesitas entrar en la vida de tu hijo ahora mismo». Eason asintió y, por primera vez, se sintió listo para hacer lo que había evitado durante 2 meses enteros: ser un padre de verdad. Desde el pasillo del hospital, Margaret Sullivan observaba en silencio todo lo que sucedía tras el cristal. La escena era insoportable. Emily sostenía al bebé. Eason la miraba con gratitud y confianza. La presencia de Emily, silenciosa pero firme, se deslizaba hacia el papel que Margaret creía que le pertenecía: la persona más importante en la vida de su hijo y su nieto. Margaret sentía como su control se desvanecía poco a poco. Ya nadie la escuchaba. Nadie le pedía su opinión. Y lo más exasperante era que el bebé nunca se tranquilizaba en sus brazos, pero estaba perfectamente calmado en los de Emily. Su expresión se endureció. En esos ojos ya no había preocupación de madre, sino la mirada calculadora de una mujer que se sentía amenazada y estaba lista para contraatacar. «Esa chica, ¿quién se cree que es? Una simple niñera. Si cree que puede robarme a mi hijo, a mi nieto, está muy equivocada». Margaret se giró, con los ojos brillando con una silenciosa maquinación. A partir de ese momento, un plan comenzó a tomar forma. Calculado, despiadado. Ya no se trataba de control. Se trataba de eliminar a Emily. La condición de Alex se había estabilizado, y tras casi una semana en el hospital, le dieron el alta. Eason lo llevó a casa y, aunque no lo dijo en voz alta,
Esperaba que Emily los acompañara. Emily aceptó regresar, pero había cautela en sus ojos. Podía sentir la mirada de Margaret, como una sombra que la seguía a cada paso, esperando el momento para atacar. No se equivocaba. 2 días después de regresar a la mansión, una mañana, Emily estaba dando de comer a Alex cuando Ethan entró en la sala, pálido y tenso, con el teléfono en la mano. «Emily, ¿qué es esto?», preguntó, mostrándole la pantalla. Ahí estaba. Una cuenta de Instagram a su nombre, llena de fotos provocativas y sugerentes, donde aparecía con varios hombres en poses inapropiadas. Emily se quedó paralizada. «Nunca he tenido Instagram. No sé de dónde salieron esas fotos». Margaret apareció por detrás, justo a tiempo. «Qué raro. Encontré esa cuenta anoche. ¿Alguien como ella cuidando a un bebé? Es preocupante, Ethan». Emily se giró bruscamente. «Mientes. Esas fotos son falsas». Margaret se encogió de hombros. «Puedes decirlo, pero ya todo el mundo las ha visto. Si esto se difunde, tu reputación podría quedar arruinada». Ethan miró a Emily y luego volvió a mirar el teléfono. Quería creerle, pero la sincronización, la obscenidad, era demasiado precisa, demasiado calculada. Pero eso no fue todo. Esa tarde, mientras Emily estaba en la cocina, Margaret entró sigilosamente en su habitación y metió una vieja pulsera de oro, la de Claire, en una funda de almohada. Más tarde esa noche, gritó dramáticamente: «Ethan, sube. Mira lo que acabo de encontrar en su habitación». Ethan subió corriendo. Margaret le mostró la pulsera. La pulsera de Claire. Ha estado desaparecida desde su muerte. Y ahora, está en la habitación de Emily. Emily entró, atónita. «No, nunca lo he visto. Tú lo pusiste. Me estás incriminando». «¿Entonces por qué está aquí?», respondió Margaret con frialdad. Ethan se interpuso entre ellas. Sus pensamientos eran un caos. Confiaba en Emily, pero una parte de él temía el escándalo, temía otro desastre. Por fin, exhaló. «¿Emily? No estoy seguro de qué está pasando, pero hay demasiada incertidumbre. Quizás deberías tomarte un tiempo. Dejar que las cosas se calmen». Emily guardó silencio, luego asintió, pero sus ojos reflejaban un dolor demasiado profundo para ocultar. «Lo entiendo. Cuando las cosas se desmoronan, el extraño siempre es el primero en ser culpado». Se marchó esa noche, llevándose solo una pequeña bolsa y el corazón destrozado. La puerta de la mansión se cerró de golpe tras Emily. Ese sonido fue como un veredicto. Pero lo que quedó dentro fue el llanto interminable y desgarrador de Alex. Un llanto que nadie podía calmar. 2 días, 3 días, una semana. Alex seguía llorando. Tuvo que contratar a un cuidador para pasar la noche, pero ninguna enfermera lograba calmarlo. Ninguna niñera duró. Una renunció a los 2 días. Otra, después de una noche. «Lo siento, señor Sullivan», dijo la vieja niñera. «Ese bebé no necesita un cuidador. Necesita a alguien en quien confíe». Y ella se ha ido. Ethan apenas dormía. Cada vez que Alex gritaba, recorría los pasillos con su hijo, preguntándose por qué había despedido a la única persona que podía hacer que el niño se sintiera seguro. La mansión se volvió pesada, fría. Solo quedaban los llantos de Alex y el silencio de la culpa. Una noche, Ethan abrió su portátil y revisó las grabaciones de seguridad de casa, buscando la más mínima pista. De repente, se quedó paralizado. Un video del día en que apareció el brazalete en la habitación de Emily. El leve crujido de una puerta, una silueta familiar que se colaba dentro y la inconfundible voz de Margaret. «Ponlo ahí. Rápido. Mi hijo no sospechará nada. Absolutamente nada. Esa estúpida se habrá ido mañana por la mañana». El corazón de Ethan latía con fuerza. Se le pusieron blancos los nudillos de tanto apretar el ratón. Reprodujo otra grabación, una llamada privada cuando su madre creía que no había nadie en casa.
¿La grabación? Claro que la hice yo. Esa chica tenía que aprender su lugar. ¿Quién le dio permiso para mirar así a mi hijo? Cada palabra le dolía como una puñalada. Cerró el portátil, temblando. Ya no tenía ninguna duda. Todo había sido un plan de su madre. A la mañana siguiente, Isen entró en el estudio. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, iluminando el cabello plateado de Margaret mientras ella, tranquila, tomaba un sorbo de café y leía el periódico. Como si nada hubiera pasado. Tenemos que hablar, Isen. Dijo con voz baja pero firme. Margaret alzó la vista con una leve sonrisa. Por fin. Sé que estás cansada, cariño, pero créeme, esa chica nunca mereció tu confianza. Tienes razón, dijo Isen con frialdad. No merecía lo que le hiciste. Margaret bajó el periódico, frunciendo el ceño. ¿Qué insinúas? Isen dejó el portátil sobre la mesa y pulsó reproducir. Su propia voz llenó la habitación. Pon la pulsera ahí. Date prisa. El rostro de Margaret se tensó. Luego soltó una risita. Oh, Isen. ¿Me has estado espiando? Eso es solo un malentendido. ¿Malentendido? Gritó Isen. Destruiste la reputación de una mujer inocente. La alejaste y casi le cuestas la vida a mi hijo. ¿A eso le llamas un malentendido? No lo entiendes, espetó Margaret. Es peligrosa. Me estaba suplantando, seduciéndote, robándome a Alex, quitándome todo lo que es mío. Isen se acercó, con la voz temblorosa de furia. No soy alguien a quien tú. Soy tu hijo, no tu posesión. La voz de Margaret se elevó, temblorosa. Después de la muerte de Claire, eras todo lo que tenía. Nadie te ama como yo. Claire, esa chica, solo te usaron. Isen se quedó helado. Claire, ¿qué acabas de decir? Los labios de Margaret se apretaron. Silencio, pero sus ojos lo decían todo. La muerte de Claire fue un accidente, susurró Isen. ¿No lo fue? Margaret se giró. Solo quería lo mejor para ti. ¿Cómo? ¿Destruyendo a todos los que se acercan a mí? Encadenándome a tu enfermiza versión del amor, gritó Margaret. Te arrepentirás. Estás eligiendo a una extraña antes que a tu propia madre. Una larga pausa. Solo respirando. Solo. Luego, más bajo. Eras la persona en quien más confiaba, y ahora ni siquiera puedo mirarte igual. Retrocedió, con la voz temblorosa, pero clara. Ya no perteneces a esta casa. Empaca tus cosas. Te vas hoy. Margaret lo fulminó con la mirada, con los ojos llameando de rabia y dolor. Ya verás. Nadie te querrá jamás como yo, Isen. No volvió la vista atrás. Entonces quizá, mamá, no sepas lo que es el amor de verdad, porque el amor verdadero no destruye. Aquella tarde, la mansión, otrora llena de orgullo, solo albergaba a un padre y a su hijo cansado. Isen alzó a Alex en brazos, acariciando el suave cabello del bebé. Vámonos, hijo. Busquemos a la única persona a la que le debemos una disculpa. El bebé parpadeó mirándolo, con los ojos iluminados al oír el nombre de Emily. Isen lo abrochó en la silla del coche, cerró la puerta y miró el largo camino que se extendía ante él. Esta vez, susurró, no volveré a perder la oportunidad. El coche salió de la mansión. Isen mantuvo la vista fija en el largo camino. En el asiento trasero, Alex descansaba en silencio, con el rostro sereno por primera vez en días. Era como si él también pudiera sentir. Su padre por fin estaba haciendo lo correcto. Isen condujo por la ciudad, por tranquilas calles residenciales, hasta llegar a una pequeña casa blanca, con una modesta cerca y enredaderas floridas que se enroscaban a lo largo de la puerta. Allí vivía Emily con su tía. Salió del coche, abrazando a Alex, dudando un instante antes de llamar a la puerta. Se abrió. Emily estaba allí. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, el pelo recogido con suavidad, el rostro al descubierto pero cálido y radiante.
No dijo nada. No hacía falta. Porque al instante siguiente, Alex se abalanzó hacia ella, extendiendo sus bracitos como diciendo, «Llévame a casa». «Emily», dijo Isen en voz baja. Ella alzó a Alex en brazos. Al instante, el niño se calmó. Sin llanto, sin estremecimiento, sin miedo, solo un bebé. Por fin a salvo de nuevo en los brazos en los que más confiaba. Isen se quedó quieto, con la voz quebrada. «Me equivoqué. Todo lo que dijiste era cierto. Dejé que mi madre controlara la historia. Dejé que te marcharas avergonzado. Y lo peor de todo, le quité a mi hijo a la única persona que de verdad lo quería». Emily guardó silencio. Con delicadeza, sentó a Alex en una sillita junto a la puerta, donde él mordisqueó tranquilamente su chupete, jugando con un viejo oso de peluche. «No vine a pedir perdón», continuó Isen. «Vine a pedir una oportunidad, para mi hijo y para mí. Porque no sabía que era lo correcto. Hasta que te perdí». Emily lo miró fijamente durante un largo rato. «Isen, ya no soy la chica que confía ciegamente. Necesito más que palabras». Él asintió. «Dime qué necesitas». Emily respiró hondo. «Primero, si regreso, regreso como alguien respetada. No como una sirvienta. No como una niñera. Soy la mujer que salvó a tu hijo. Volveré enseguida. Segundo, tengo que tener voz en el cuidado de Alex. Quiero opinar en cada decisión que lo involucre. Tercero, lo miró a los ojos. Necesito protección contra tu madre. En todos los sentidos. No toleraré otro insulto. Nunca más». Isen no dudó ni un segundo. «Estoy de acuerdo. Lo prometo. Se ha ido. No volverá. Y si lo quieres por escrito, firmo lo que sea». Emily bajó la cabeza. Una lágrima solitaria resbaló por su mejilla. No de dolor, sino de sentirse por fin vista, escuchada y creída. Dio un paso al frente y le puso la mano en la mejilla a Isen. «Entonces volveré, no por ti, sino por Alex, porque me necesita, y si puedo darle un hogar lleno de amor verdadero, lo haré». Isen asintió. «Y haré todo lo posible para asegurarme de no volver a perderte jamás». Detrás de ellos, Alex soltó una risita, la primera en días. Ambos se giraron y se miraron. Sonrisas se dibujaron lentamente en sus rostros, y así, tres personas rotas, heridas, perdidas, con cicatrices, comenzaron a sanar. No perfectamente, no fácilmente, pero con sinceridad, como una familia. Y así Emily regresó a la mansión, no como ama de llaves, sino como el corazón del hogar. El personal, antes distante, ahora la trataba con claro respeto, y Alex, percibiéndolo todo, se iluminaba, se alegraba cada día más. Pero el mayor cambio se produjo en Isen. Isen creía entender la responsabilidad. Como director ejecutivo de una corporación, gestionando cientos de empleados y firmando acuerdos millonarios cada mes, pensaba que lo tenía todo bajo control. Pero cambiarle el pañal a Alex a las 2 de la madrugada, bajo la tenue luz de noche, le hizo darse cuenta de que ser padre no se trata solo de proveer, sino de estar presente. Emily le enseñó todo con paciencia, cómo sostener al bebé correctamente, cómo comprobar la temperatura de la leche antes de alimentarlo. «No agites el biberón demasiado fuerte, se formarán burbujas de aire», le dijo con dulzura pero con firmeza. Isen rió, limpiándose la leche de la camisa. Creía saberlo todo hasta que llegó este biberón. Emily negó con la cabeza, con una mezcla de diversión y ternura en los ojos. «Alex te enseñará todo, siempre que estés dispuesto a aprender». Y así lo hizo, día tras día. Aprendió a reconocer los llantos de Alex, el de hambre, el de sueño y el que simplemente significaba «abrázame». Aprendió a cambiar un pañal con una mano mientras con la otra sujetaba al bebé que se retorcía. Aprendió a arrullarlo. Alex con canciones tontas e inventadas que, de alguna manera, funcionaban mejor que la música clásica. Y por primera vez,
Cuando Isen puso a Alex sobre su pecho y el bebé durmió profundamente, como si el mundo nunca le hubiera hecho daño, Isen lo supo. Había cambiado para siempre. Para Emily, ver a Isen convertirse poco a poco en padre era una experiencia extraña y conmovedora. A veces sentía lástima por él, despertándose sobresaltado por la noche, agotado. A veces se divertía al encontrar a los dos hombres de la casa dormidos en el sofá, con los dibujos animados aún puestos. Pero, sobre todo, se sentía agradecida. Porque, por fin, Alex tenía un padre de verdad, no solo de nombre. Y entonces, algo más empezó a crecer. No ruidoso, no dramático, sino suave, como una luz que se enciende en la oscuridad. Amor. Al principio, Emily no se atrevía a ponerle nombre a ese sentimiento. Había sufrido demasiado. Temía confundir la gratitud con el cariño. Pero entonces llegaron los momentos que su corazón no podía negar. Una mañana, Isen faltó a una reunión importante porque Alex tenía algo de fiebre. Se quedó a su lado todo el día, revisándolo. Su temperatura, contando historias tontas a pesar de las ojeras. Emily entró en la habitación y lo encontró dormido junto a la cuna, aún sosteniendo la manita de Alex. Se quedó paralizada. Y en ese instante, lo supo. Ya no era el hombre de su pasado. Era el hombre de su futuro. Isen sentía lo mismo. Cuanto más tiempo pasaba con Emily, más se daba cuenta. No la necesitaba solo por el bebé. Necesitaba la forma en que pronunciaba su nombre, mitad estricta, mitad juguetona. Necesitaba sus ojos cuando le leía cuentos de hadas a Alex, como si ella misma formara parte de la historia. Necesitaba su risa, el sonido que hacía que la casa se sintiera más cálida cada día. Y empezó a comprender. La amaba profunda y maduramente, no por obligación, sino por elección. Una tarde de otoño, Isen y Emily paseaban a Alex por el jardín. Las hojas caían suavemente, el aire fresco y limpio. Isen se detuvo bajo el arco de bugambillas. Aquel que, según Emily, le recordaba a la casa de su tía. Le pidió que cerrara los ojos. Ella rió con suspicacia. ¿Qué truco? ¿Es esto? Confía en mí, dijo él. Cuando ella abrió los ojos, Isen estaba arrodillado bajo la cálida luz del jardín. En su mano llevaba un anillo sencillo y elegante. No ostentoso, sino profundamente sincero. Lo perdí todo. Mi esposa, mi paz, mi claridad. Pero tú, no solo salvaste a Alex. Me salvaste a mí. No sé qué me depara el futuro, pero sé una cosa. Si estás a mi lado, no tendré miedo de nada. Respiró hondo, con la voz ligeramente temblorosa. Emily permaneció en silencio, sus ojos buscando la verdad en su rostro. No me debes una propuesta de matrimonio por sentirte culpable, Isen. Él se acercó. No te propongo matrimonio por culpa. Te propongo matrimonio porque en cada versión de mi futuro estás presente. A Emily se le llenaron los ojos de lágrimas. Luego, asintió levemente. Sin lágrimas. Sin dudas. Solo una sonrisa. Cálida, radiante y llena de amor verdadero. Esa noche, se abrazaron en silencio, con Alex durmiendo plácidamente a su lado. No hacían falta palabras. Ambos lo sabían. Este viaje no sería fácil. Pero era real. Y a veces, ser real basta para volver a empezar. El amor no siempre es una chispa que se enciende al instante. A veces, es una llama constante. Una que te reconforta para siempre. Se casaron unos meses después en una pequeña ceremonia con familiares y amigos cercanos. Sin ostentación. Sin glamour. Solo amor verdadero. Isen, ahora un padre y esposo devoto. Emily, ya no rota, sino fuerte y con un amor infinito. Y Alex creció rodeado de risas y cariño, protegido por sus padres. Esta familia no era perfecta, pero era real. Y eso era lo que más importaba. La pequeña boda se celebró en el jardín, donde Emily solía llevar a Alex a pasear por las tardes.
sin un gran escenario, sin fuegos artificiales, solo luces cálidas, flores silvestres, unas pocas mesas sencillas, y muchas risas. Y el protagonista fue Alex. El pequeño de casi 3 años caminó hacia el altar con un smoking diminuto, sosteniendo una canasta de flores. Tropezó y se levantó, mirando a su alrededor como una pequeña estrella disfrutando del momento. Rió con cariño. Ethan esperaba al final del pasillo, con los ojos vidriosos mientras aparecía. Emily. Llevaba un sencillo vestido blanco, el cabello recogido tras una ramita de bugambilla, la misma flor bajo la cual le había propuesto matrimonio. No hacían falta palabras. Sus miradas lo decían todo. Después de la boda, la vida no se volvió perfecta. Se volvió real. Emily estaba embarazada de nuevo. Ni siquiera soportaba el olor a jabón. Ethan, otrora un atareado director ejecutivo, se convirtió en un experto en limpieza, un chef accidental y el que la consolaba en cada ataque de náuseas. Alex se aferraba a su madre, susurrándole a su vientre: «Cariño, no canses a mamá, ¿sí? Tu hermano mayor ya te quiere». La casa siempre era ruidosa, las risas hacían tintinear las ollas, los juguetes se estrellaban contra el suelo, pero nunca faltaba la calidez. Una noche, después de arropar a Alex, Emily se apoyó en el hombro de Ethan. «Todavía no puedo creer que hayamos superado todo eso. Para llegar hasta aquí, y seguiremos superándolo», le dijo Ethan, besándole la frente. «Mientras estemos juntos». ¿Y Margaret? Después de que Ethan le pidiera que se fuera, se mudó a un pueblo tranquilo a horas de distancia. No la excluyeron del todo, pero tampoco volvieron a ser cercanos. Cada año, llamaba una vez, en el cumpleaños de Alex. Palabras cortas. Un breve saludo. Ethan no era frío, pero tampoco cariñoso. Margaret, que antes lo controlaba todo, ahora solo tenía silencio. Algunos decían que se lo merecía. Otros, que estaba sola. Pero Emily siempre le decía a Alex: «La abuela te quería a su manera. No todo el mundo sabe querer bien». El segundo bebé llegó antes de lo previsto. En medio de una noche lluviosa de junio, Ethan llevó a Emily al hospital a toda prisa, casi olvidando el teléfono. Unas horas después, dieron la bienvenida a una niña. Ojos castaños profundos como los de Ethan. Suaves rizos como los de Emily. Alex la sostuvo en brazos por primera vez y susurró: «Prometo no robarte los juguetes, ¿vale?». Ethan y Emily intercambiaron una mirada, comprendiendo la situación. Esta era la familia con la que habían soñado. No perfecta, no ostentosa, pero llena de vida y de verdad. Años después, Alex empezó el jardín de infancia. Su hija aprendió a balbucear: «Papá, mamá». Emily abrió una pequeña librería cerca. Ethan redujo sus horas de trabajo para recoger a los niños y preparar la cena. Seguían discutiendo por tonterías. «¿Cuánto tiempo lleva ese plato de fideos en tu oficina? Hiciste zumo de naranja sin azúcar. ¿Cómo se supone que me lo beba?». Pero después de cada discusión llegaban las risas. Y los abrazos. Y la silenciosa certeza de que aún se elegían mutuamente. Porque eso es lo que hace a una familia. No la riqueza, no la perfección, no las apariencias, sino el amor sincero, el perdón y la valentía para volver a empezar.